Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. El día de ayer, precisamente, nos tocó celebrar un año del primer caso de coronavirus aquí en Suecia y me gustaría mostrarles una línea de tiempo con todo lo que ha pasado durante este año aquí en Suecia. Y por otra parte les voy a dar noticias sobre la situación actual en Suecia que ha comenzado a mejorar. Así que son buenas noticias para el caso de Suecia. Y de eso se va a tratar este video. Recuerden suscribirse a mi canal aquí en el YouTube, en Facebook y en Instagram. Me pueden encontrar como el Beto Logan. Y también en mi podcast hecho en Suecia. Así que recuerden suscribirse ahí. Y comenzando con la situación actual, el último reporte que entregó el Folkhälsomyndigheten sobre la situación del coronavirus aquí en Suecia indicó que habían 566.957 personas infectadas hasta el momento en Suecia. Han muerto en total 11.591 personas. Y desde el último registro que se hizo, se han infectado 2.400 personas más y se declararon 71 nuevos casos de personas fallecidas. Y estos datos significan que la situación ha comenzado a mejorar y podríamos decir que ya vamos en el declive de la segunda ola aquí en Suecia. Así que son muy buenas noticias. Y ya se han actualizado algunos datos de las autoridades y podemos ver que ha comenzado a mejorar la situación, por lo menos en las últimas semanas. Así que esos son buenos datos. Y en el día de hoy me gustaría mostrarles una línea del tiempo que he realizado con los hitos del año pasado con respecto al coronavirus aquí en Suecia. Así que vamos allá. Y comenzamos con este timeline que hice con los hitos más importantes del coronavirus, el COVID-19 que le llaman. Y esto comienza el 31 de diciembre del 2019 cuando China informa a la OMC sobre un nuevo virus desconocido que ha causado 41 casos de neumonía en Wuhan. Esa fue la primera información que se tuvo oficial, por lo menos del corona. Luego, el 7 de enero del 2020, la OMC anuncia que el nuevo virus ha sido identificado como un virus proveniente de la familia del corona. Era un virus desconocido hasta el momento. El 11 de enero se reporta la primera muerte por coronavirus en China. Esto fue el 11 de enero del 2020. El 13 de enero del 2020, primer caso fuera de China. Se dice que fue una mujer que llegó a Tailandia desde Wuhan, que estaba infectada. El 24 de enero del 2020, los primeros casos en Europa. Francia informa que 2 personas dieron positivos al coronavirus. El 29 de enero del 2020, el primer caso en los países nórdicos. Un turista de China se encuentra infectado en Finlandia. Eso pasó el 29 de enero. El 31 de enero comienza la historia aquí en Suecia y en esta fecha se presenta el primer caso de infección en Suecia. Se confirma que una mujer de 20 años que visitó Wuhan está infectada. Entonces, como les digo, el 31 de enero de 2020 es la fecha fatídica en Suecia de cuando se presentó el primer caso de coronavirus. Después tenemos el 15 de febrero, que fue la primera muerte en Europa. Francia anuncia que un turista chino ha muerto a causa del coronavirus en el país. Luego tenemos el 26 de febrero, se establece un segundo caso en Suecia, una persona que ha sido identificada como infectada con el coronavirus después de estar en el norte de Italia. Este caso fue aquí en Gotemburgo, de hecho. Sí, eso fue el 26 de febrero. Luego saltamos a marzo, el 11 de marzo, la primera muerte en Suecia. Una persona de 70 años muere en Estocolmo. Luego tenemos en el 15 de marzo, Suecia supera los 1.000 casos confirmados. Después saltamos a 9 de abril y Suecia supera los 1.000 muertos por COVID en esa fecha.
Después tenemos el 10 de abril del año 2020, que fue cuando Suecia superó los 10.000 casos confirmados. Luego saltamos a el 11 de junio, cuando Suecia superó los 5.000 muertos por COVID. Después tenemos el 12 de junio, Suecia supera los 50.000 casos confirmados. Después de junio saltamos a octubre, el 11 de octubre precisamente, Suecia supera los 100.000 casos confirmados. En diciembre, el 26 de diciembre del año 2020, se registra el primer caso del virus mutado del Reino Unido, aquí en Suecia. Luego, el 2 de enero, se registra el primer caso del virus mutado de Sudáfrica, aquí en Suecia. El 3 de enero, Suecia supera lamentablemente los 10.000 muertos por COVID. El 10 de enero, tenemos que Suecia supera los 500.000 casos confirmados de COVID, terminando con el 31 de enero, cuando se cumple un año desde que se diagnosticó la primera persona infectada por el COVID. Así que esa es la línea del tiempo del COVID aquí en Suecia. Y han pasado muchas cosas aquí en Suecia con respecto a este tema. Ha salido en los periódicos internacionales el modelo de Suecia, el hecho de que no tengan restricciones severas o que no se haya coartado las libertades personales, también fue una noticia en el mundo. Y hasta el momento la situación en Suecia podría ser mejor, pero tampoco es tan malo como en otros países. Así que se agradece de todas formas que el gobierno a lo mejor haya tomado estas medidas más livianas que han permitido llevar una vida relativamente normal. Al comienzo de la línea del tiempo, cuando se informó de los primeros casos de personas infectadas, no se hacían test. Los test se comenzaron a hacer después de abril. En marzo comenzaron realmente a hacer los test y ahí fue cuando pudimos ver realmente cuántas personas estaban infectadas. Antes de eso solamente se testeaba a las personas que llegaban a los hospitales. Así que es algo bien importante a resaltar de toda esta línea del tiempo. Y como les digo, lamentablemente ya hemos traspasado los 10.000 muertos y Suecia se ha convertido en uno de los peores países de Escandinavia con respecto al tema del coronavirus. Igual hay diferentes razones de por qué en Suecia ha afectado mayormente que en los otros países. Y bueno, principalmente el tema de la población. Suecia es el país más grande y más poblado de Escandinavia. Y también el hecho de que a lo mejor no se hayan tomado medidas más drásticas al comienzo, que podrían haber evitado la muerte por lo menos de los ancianos, que fue el talón de Aquiles del sistema sueco. Así que esa es la situación. Y a continuación les voy a mostrar cómo ha comenzado el declive de la segunda ola en Suecia, para que tengan una idea. Y este gráfico es del Folkhälsomyndigheten. Pueden ver ahí en la parte superior izquierda, que es un gráfico de ellos. Y aquí pueden ver en los gráficos que están a la derecha que todos tienen un declive. Estos son los casos de personas infectadas por día. Aquí podemos ver que ha habido un declive permanente desde la semana 53. Aquí está. Este es el máximo, fue la semana 53, que es el 23 de diciembre, más o menos, por ahí. Y de ahí en adelante ha comenzado a bajar progresivamente. También en las personas que están en cuidados intensivos, como pueden ver aquí, también se nota un declive también desde aquella época, desde el 29 de diciembre, cuando es el pic. Y en las personas que han muerto, también podemos ver que hay un declive, y podríamos decir que ya estamos en la bajada de la segunda ola. Así que esas son buenas noticias para Suecia. Se están mejorando los datos semana a semana y esperemos que logren retrasar la tercera ola. Se está hablando de que más adelante podría venir una tercera ola
pero esperemos que esto no sea así. Y en caso de que haya una tercera ola, yo creo que va a ser en abril más o menos. En abril, igual como el año pasado, cuando comenzó esto. Y tenemos los datos de marzo, abril, que fue cuando comenzó la primera ola. En aquella época yo creo que debería empezar a presentarse la tercera ola si es que no logran controlar el tema del corona. Y esto va a depender principalmente del tema de las vacunas. Si logran vacunar a la población antes de que comience esta época, que es la época donde hay una gran cantidad de casos de influenza estacional, entonces van a lograr aplanar por lo menos la curva y lograr que no haya una tercera ola o que la tercera ola sea muy baja. Entonces veremos cómo termina esa situación. Y aquí tenemos los gráficos de cómo se están vacunando o se ha vacunado aquí en Suecia. No han avanzado mucho con el tema de las vacunas. Tenemos aquí que la semana 53, que es la última semana del 2020, se alcanzaron a vacunar un poco más de 5.000 personas. Luego en la semana 1 ya se habían vacunado 33.000 personas. En la semana 2, 97.000. En la semana 3 hay 190.000 personas que ya están vacunadas. Y esto corresponde al 2,2% de la población sueca. Así que esos son los datos que tenemos de las vacunas en la actualidad. Y según lo que informó el Folkhälsomyndigheten, antes del Midsommar se espera por lo menos contar con 11 millones de vacunas. Así que veremos si alcanzan a vacunar a esa cantidad de personas. De estos 11 millones de dosis, recuerden que hay que dividirlo por 2 porque se necesitan 2 dosis por persona. Así que serían un poco más de 5 millones de personas que ya estarían vacunadas según los planes del gobierno antes del Midsommar, que es en junio, julio. Así que esperemos que sea así, esperemos que se cumplan los plazos. Y el sistema de vacunación está dividido en diferentes fases. En la actualidad estamos en la fase 1, en donde se están vacunando a las personas más proclives a morir por el coronavirus. Y en la fase 2 lo que se va a hacer es vacunar a las personas que trabajan en los asilos de ancianos. Esa es la fase 2 y también parte del personal médico en algunas regiones se ha comenzado a vacunar. Así que esa es la información que hemos recibido sobre el coronavirus. Espero que esta información les sea de utilidad. Recuerden suscribirse a este canal, el Beto Lobom. También me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como el Beto Lobom. Y en mi podcast Hecho en Suecia. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Jack it up.